Bien, hola chicos, decidí filmarles un pequeño videíto para explicar algunas cuestiones con respecto a historia de nuestro país. La historia de nuestro país varía, depende desde el punto de vista que se la analiza. Yo al principio les pedí que miraran unos videos de Felipe Piña que se encuentran en el canal Encuentro. Lo elegí porque algunos de sus videos son muy interesantes en la forma que explica. Sin embargo, los historiadores, la mayor parte de los historiadores no coinciden con la forma que tiene algunas expresiones que utiliza y conceptos que utiliza. Por eso es cuestionado y por eso es despreciado por la mayoría de los grandes historiadores argentinos. Él no es historiador, es profesor de historia y como tal debería tener más cuidado con las expresiones que utiliza. Primer punto. Segundo punto. La historia de nuestro país es una historia muy compleja, en donde la formación de nuestro Estado lleva 70 años. Es un proceso que empieza con la Revolución de Mayo en 1810 y que termina en 1880, cuando la provincia de Buenos Aires es obligada, a través del Ejército Nacional Argentino, a entregar la ciudad de Buenos Aires para ser transformada en capital federal. Esto da cuenta, se lo marca como el fin del proceso, porque acá el Estado Nacional Argentino demuestra su poder, ¿no? Un poder público completo. Por lo tanto, en 1810 no podemos decir que existe Argentina, ¿no? Y ahí está varios puntos discutibles, y lo digo desde el punto de vista como historiadora. Primero y principal, en 1810 no existe la Argentina. En 1810 lo único que se rompe es el vínculo colonial con España. ¿Quiénes los hacen? Los porteños. Los revolucionarios porteños, que son centralistas. Esta es una de las preguntas que yo le hice. ¿Por qué son centralistas? Porque ellos consideran que el poder solamente lo debe tener la ciudad colonial de Buenos Aires. Este intento por dominar todo el territorio y creerse superior al resto de las ciudades termina en 1820, cuando el gobernador de la provincia de Santa Fe obliga a la ciudad de Buenos Aires a transformarse en una provincia con un gobierno republicano y a votar un gobernador, ¿no? Es decir, que en 1820 tenemos país, no hay un Estado nacional centralizado. ¿Tenemos Argentina? No. ¿Qué existe? Santa Fe, la primer provincia. En 1819 se forma Santa Fe como provincia. Y acá está el segundo punto que discuto muchísimo y es muy conflictivo con lo que plantea Piña. Primero y principal, para Piña los gobernadores no existen. Para Piña el Estado argentino ya existe en este periodo. Y ahí está el problema. Si lo miramos desde las ciencias políticas y desde la historia analizada por provincias, en esa época los caudillos se transforman en gobernadores y organizan su provincia como si fuera un pequeño país. No podemos hablar de anarquía. Anarquía significa que no hay ningún tipo de Estado. Anarquía significa que no hay ningún tipo de orden político. Y esta mirada de anarquismo comúnmente la tienen los unitarios. ¿Por qué? Porque para ellos el Estado ya existe. Pero ¿qué pasa? Acá triunfaron los federales. Por lo tanto, sí existe un orden estatal, que son las provincias. ¿Y quién tiene el poder? Los gobernadores. Estanislao López, nuestro primer gobernador, es el que posee el poder público y el poder político, y es el que construyó los límites provinciales. Es decir, todos esos elementos que vimos en segundo año con respecto para que exista un Estado, los elementos del Estado, por ejemplo, territorio, derecho, gobierno, soberanía, población, todo esto lo construyó Estanislao López en su provincia y entre 1820 y 1824 se van a formar otras provincias que también sus gobernadores son elegidos y van a tener el poder público y político en dicho territorio.